Pero listo. Entonces, retomando la clase, estábamos hablando de la cicuta y les decía que tenemos que la dosis letal de este tipo de planta es más o menos entre 100 a 150 miligramos. Imagínense lo siguiente, una tableta de acetaminofén, la normal que nosotros nos tomamos, contiene más o menos 500 miligramos de acetaminofén más unos excipientes, pónganle que termine pesando 600 miligramos. Es decir, partan una tableta de acetaminofén en 6 partes y si una de esas contiene cicuta como cicuta, pero su alcaloide que es la conina, eso sería suficiente para que nosotros pues muriéramos por envenenamiento. ¿Listo? Antídoto para la cicuta, chicos, a hoy no está, no lo hay y pues eso ya es una planta que, o un tipo de veneno que ya casi no se ve, entonces nunca se ha desarrollado algo parecido. Lo normal, si hoy en día eso pasara, un lavado gástrico y una aplicación de carbón activado y conectar a la persona a un ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque recuerden que la cicuta o la conina produce una parálisis del diafragma. Entonces la persona no puede hacer esto, no puede expandir y contraer sus pulmones. Entonces, si se le lograra conectar a tiempo un ventilador mecánico que haga esa función por su cuerpo, el organismo tal vez fuese capaz de reaccionar y sobrevivir. ¿Listo? Nos pasamos para el arsénico. Entonces resulta que el arsénico es que era famosísimo en esas épocas porque era el rey de los venenos, ya que era muy potente y difícil de detectar. El arsénico, como ustedes de pronto ya saben, es un elemento metálico de tipo mineral que se consigue o se extrae de la tierra. ¿Cómo actúa el arsénico? Él tiene dos mecanismos de acción principales. Primer mecanismo, inhibiendo el ciclo de Krebs. ¿Alguien se acuerda qué es el ciclo de Krebs? Lo vieron en química hace unos días. La creación de energía de ATP. Generación de ATP. Perfecto. Entonces, si el arsénico inhibe el ciclo de Krebs, ¿qué le va a pasar al cuerpo? No va a ser capaz de cumplir con todas sus funciones. No va a cumplir porque no tiene energía. Y si yo suspendo del todo la producción de energía, ¿qué le pasa al cuerpo? Se va apagando lentamente, ¿cierto? Va muriendo. ¿Cómo hace eso el arsénico? Él bloquea una enzima que se llama la piruvato deshidrogenasa. Esa enzima resulta esencial en el ciclo de Krebs. Y si él la bloquea, la limita, pues entonces el ciclo no se lleva a cabo. Y el segundo mecanismo principal se conoce como la fosforilación oxidativa. Eso es que el arseniato sustituye el fosfato que está en las reacciones de síntesis del ATP. Entonces, afecta la generación de ATP por dos caminos diferentes, el del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Cuando una persona está intoxicada con arsénico, ¿qué se ve? ¿Qué se logra percibir, chicos? ¿Cómo cómo se veía en la antigüedad eso que le pasaba a la persona? Los síntomas inician más o menos entre 30 minutos a 2 horas y el paciente, si la intoxicación era con una dosis sumamente alta, letal, podía morir entre 12 y 48 horas. Y el arsénico se solía dar combinado con los alimentos, entonces era muy difícil de detectar porque además no es que tenga sabor, entonces se mezclaba y pasaba desapercibido. Generaba sabor, cuando ya está la intoxicación, entonces va a generar un sabor metálico en boca, va a generar vómito en proyectil, que es ese vómito que sale disparado con una potencia impresionante, diarrea con sangre porque causa una inflamación de los capilares intestinales. ¿Listo? Tanto el vómito como la diarrea que generan una pérdida exagerada de líquidos en el organismo y toda pérdida de líquidos lleva a un desbalance. Todos esos desbalances empiezan a generar una hipotensión, unas arritmias,
una falla renal, entonces el paciente termina muriendo por todo ese tipo de situaciones que se dan. ¿Listo? Antídoto. Hay uno muy famoso que se usa, que los antídotos contra los metales se llaman quelantes. Y el antídoto principal se llama BAL, B-A-L o DMSA. Es otro muy, muy usual. Eso lo van a ver ustedes o lo van a investigar más adelante en una de las actividades que tienen pendientes. Luego tenemos la belladona. ¿Alguien ha oído la belladona o sabe cuál es el veneno que sacan de ella? No, listo. Se lo dan a los, principalmente no lo dan a los hombres o se lo dan porque a mí nunca en las discotecas se los dan las chicas. ¿Qué es eso? La escopolamina. Escopolamina. Entonces la belladona tiene un alcaloide que se llama escopolamina y esa escopolamina tiene unos efectos relativamente parecidos a la cicuta en términos de la acción final. La escopolamina termina causando la misma parálisis del diafragma que la coniina. Recuerden que la coniina era el alcaloide de la cicuta. Entonces la persona finalmente casi que termina muriendo por por una sobredosis que lo que genera es ese espasmo del diafragma, esa falta de reacción. Pero ¿cómo más puede empezar esto? ¿Qué más se ve en la belladona? Los síntomas empiezan muy rápido, 20 minutos a 60, dependiendo la dosis. Hay una pérdida del conocimiento, vienen las alucinaciones, viene todo esto que se imaginan las personitas que fueron intoxicadas. Hay boca seca, pupilas dilatadas, hipertermia, delirios. Y, por ejemplo, la dosis letal es de 100 miligramos del alcaloide. Por eso es que la escopolamina ha sido muy peligrosa. Yo les voy a contar rápidamente una anécdota de un caso mm, muy cercano que tuve. Un pelado de la Universidad Tecnológica, pelado de esta misma universidad, estudiante de segundo semestre de Ingeniería Mecánica, eso fue más o menos en el año 2013. El pelado venía de la universidad hacia la casa, iba caminando. Cuando iba bajando por la calle 14 de Pereira, que para los que son de aquí la conocerán, la identifican cuando uno va bajando de la universidad hacia el terminal, al pelado le dieron escopolamina y le dieron una dosis alta. No lo mató, pero le generó problemas severos a nivel del sistema nervioso central. Tan severos que, primero, el pelado nunca más pudo volver a la universidad. Segundo, el pelado quedó con delirios. Tercero, el pelado se volvió asocial porque de esos delirios, cuando él tiene contacto físico o alguien se le intenta acercar, él ahí mismo reacciona violentamente porque piensa que lo van a atacar y pues le viene todas esas alucinaciones que tal vez en su momento tuvo y que le quedaron allí. Entonces es una droga bastante, bastante peligrosa. Tiene un antídoto que se llama la fisostigmina, que lo que hace es bloquear la acetilcolinesterasa. Pero, bueno, eso ya toca es en el ámbito médico. A estas personitas a las que les dan este tipo de veneno, pues pueden quedar con muchísimos problemas. ¿Listo? Voy a tratar de ir un poquito más rápido porque si no me pasa lo de ahora y se nos acaba el tiempo. Además, ya les voy robando como 9 minutos. El cianuro, que proviene de las semillas de las almendras amargas, es sumamente tóxico, pero además es de acción muy rápida. Es un veneno que actúa casi que de manera inmediata para generar su efecto mortal. Resulta que el cianuro se une al citocromo C oxidasa, que es que una sustancia, una molécula clave en el transporte de los electrones para que el organismo sufra todo su proceso respiratorio. ¿Qué pasa si eso falla? ¿Qué pasa cuando se presenta esta sustancia y bloquea ese transporte de electrones? La persona muere por una asfixia.
porque a pesar de que hay oxígeno en el organismo, ese oxígeno no puede ser utilizado. ¿Listo? No puede ser utilizado. Y recuerden, o qué es lo primero que se apaga, el corazón y el cerebro. ¿Por qué? Porque hay oxígeno, pero no puede ser utilizado. Y estos dos órganos son los órganos que más demanda de oxígeno tienen en nuestro organismo. Entonces son los primeros en irse apagando. Cuando hablamos del cianuro, hablamos de que los síntomas inician casi que de manera inmediata, entre 1 y 5 minutos. Obviamente, dependiendo la dosis, siempre vamos a hacer dosis dependientes, ¿sí? La dosis letal es bajitica, es muy bajitica, 200 a 300 miligramos, que sigue siendo una cosita. Digamos que esa dosis es lo que uno coge en la punta de la cuchara, por ejemplo. Entonces, imagínense lo peligroso de la sustancia. El antídoto para esto, la hidroxicobalamina. ¿Por qué? Porque cuando ella se la aplican a un paciente, el cianuro se une a la hidroxicobalamina y forman algo que se llama la cianocobalamina. Y esa sí la conocen ustedes, solo que con ese nombre no. La cianocobalamina se conoce como la vitamina B12. Entonces imagínense lo particular y lo bonito de las reacciones químicas. Teníamos cianuro que está matando a la persona, lo está matando. Si logramos administrarle hidroxicobalamina, eso ya deja de ser tóxico y lo convierte en vitamina B12, que es normal que nosotros nos apliquemos vitamina B12, por ejemplo. Eso es lo bonito de la ciencia y lo complejo a la vez. ¿Qué nota uno en un paciente que está así? Primero hay una hiperventilación, el organismo dice, venga, ¿qué está pasando? No me está entrando oxígeno. Y esa hiperventilación le genera taquicardia, dolores de cabeza, mareo, ¿cierto? Porque no hay oxígeno, no está disponible, pero no se puede usar. Luego viene disnea, hipotensión, vómito, convulsiones, hipoxia, espasmos musculares y hay un coma y la persona fallece porque no está respirando. ¿Listo? Bueno, paso a la siguiente diapositiva. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es contar un poquito de esos otros casos críticos o reconocidos de la antigüedad que fueron muertes por envenenamiento. Sócrates, Dafi, ¿se acuerda quién era ese señor? Ay, no diga, Tomás, no, hay una chica conectada como Tomás. ¿Cómo te llamas? Hola, profe, Beatriz. Beatriz, ¿y usted por qué cambió a Tomás? Lo No, que pasa es que me conecté y no estaba, no mm, me dio la señal. Beatriz, ¿quién era Entonces me tocó Sócrates? del computador de mi hijo. No, ¿quién era Sócrates? Eh, un filósofo. Yo sé fue un ¿Segura? filósofo. Sí, él era ¿Qué un leyó filósofo usted de hermano. Sócrates por ahí en el colegio? No, yo no me acuerdo hace mucho Listo, rato, profe. listo, no me Pero preocupe. sí. Sócrates efectivamente era un filósofo. Y resulta que Sócrates fue condenado a muerte ya por dos razones principales. La primera, supuestamente porque él corrompía a la juventud, pero la corrompía en términos de decirle, oiga, no sean borregos, no hagan caso, no vayan para donde el rey, el emperador dice, piensen, tomen sus propias decisiones. Entonces ellos lo entendían como corromper a la juventud. Y la otra era porque él no creía en dioses, ¿sí? Entonces, por esas dos principales razones, Sócrates fue condenado a muerte y obligado a beber cicuta. Cuenta la historia que cuando él se tomó la cicuta, estaba en como en una especie no sé, como de salón, ¿sí? Como una especie de salón. Y que él se tomó la cicuta y él siguió hablando y él era consciente de que y pronto iba a empezar a morir. Y efectivamente, según detallan las historias, empezó a quedarse paralizado los pies, luego las manos, y se fue yendo. ¿Por qué? Porque bloqueó el diafragma e impidió que él pudiera respirar. ¿Listo? Ahí vemos entonces esa aplicación. Este otro caso, miren lo chévere. Bueno, lo chévere no, lo interesante más bien. Agripina era una
emperatriz romana. Y resulta que Agripina estaba casada con Claudio, que era el emperador. Pero Claudio tenía un hijo que se llamaba Británico y era un hijo fuera del matrimonio. Pero el hijo que sí tenía Agripina con Claudio se llamaba Nerón, que seguramente ustedes de la historia recuerdan tanto a Claudio como a Nerón, ¿sí? Entonces resulta que Agripina, en ansias de poder y de que fuese su hijo el heredero del trono, decidió darle arsénico a Claudio. Claudio murió envenenado, Nerón se volvió emperador romano, ¿sí? Él asume su rol, pero como toda esta gente vivía con miedo y todos eran contra todos, Nerón dijo, no, yo tengo miedo de que mi mamá me mate y mandó a asesinar a la mamá. Mandó a matar a la mamá por dos razones principales, según cuenta la historia. Primero, por temor a que ella lo envenenara a él para ella quedarse con el poder. Y segundo, porque la mamá como que lo manipulaba mucho. ¿Listo? Miren este otro caso que sobre este ya vamos a hacer la explicación de los venenos. Resulta que Cleopatra era una reina de Egipto y ella entró en guerra con Roma. Y cuando ella perdió la guerra, cuenta la historia, solo que la historia tiene un misterio. Lo que cuenta la historia es que ella se hizo morder por una serpiente del áspid. Las serpientes del áspid son las cobras, ¿sí? Y entonces la cobra causa una rápida parálisis y una asfixia. Pero hay un misterio porque dicen que no, que realmente ella no murió por el veneno de la serpiente, sino que ella, que era una experta en venenos y que siempre le gustaba pues aprender de eso, mantenía o cargaba una pócima que ella preparaba con cicuta, conidina y opio. Entonces, ¿ella qué hizo? Básicamente, supuestamente se la tomó. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de los venenos. Resulta que hay cuatro categorías de venenos. Primer categoría, los que se llaman los neurotóxicos. Entonces, los neurotóxicos, de manera general, lo que hacen es bloquear los impulsos nerviosos a los músculos. ¿Y va a causar qué? Una parálisis y un paro respiratorio. Ojo porque ese es el mecanismo general. Ya dependerá de cada tipo de serpiente con veneno neurotóxico saber específicamente cómo es su mecanismo. ¿Listo? Segundo tipo, los hemotóxicos. Y cuando hablamos de hemo, siempre estamos hablando de sangre. Entonces, los hemotóxicos lo que causan es hemólisis o destrucción de los glóbulos rojos que nosotros tenemos, ¿sí? O los destruye o altera la capacidad de coagulación. Y si se altera la capacidad de que la sangre coagule o mantenga su estado normal, ¿qué le va a pasar a la persona? Va a empezar a sangrar, ¿cierto? Y va a sangrar por los diferentes orificios y eso la va a llevar a una falla multiorgánica, ¿sí? Una falla de todos sus órganos. Por ejemplo, ¿cuáles son los venenos hemotóxicos? Los de la serpiente cascabel o los de la serpiente talla X. No les dije cuáles eran los neurotóxicos, por ejemplo, los de la cobra, los de la mamba, los de la coral y los de algunas serpientes marinas. De ahí la importancia de lo que Alexander decía, poder reconocer o saber decir cómo era la serpiente. Era de color así, tenía chuzitos en la cabeza o era no sé cómo, para poder orientar y saber si se le da un antídoto o suero antiofídico, hemotóxico, neurotóxico. ¿Cierto? Vamos para la tercera categoría. ¿Cuál es la tercera categoría? Los venenos citotóxicos o proteolíticos. ¿Listo? ¿Esos son qué? Hagan de cuenta que es como si fueran un ácido. ¿Por qué? Porque destruye el tejido, ya que rompe las membranas celulares y las proteínas que hacen que las células se mantengan unidas. Es como si él fuera deshaciendo todo.
¿sí? Entonces, ¿qué serpientes son estas? Por ejemplo, la mapaná, que es una serpiente que se ve bastante en Colombia. Y el cuarto grupo es el de los venenos miotóxicos. Y esos lo que hacen es desintegrar las fibras musculares porque contienen una enzima que se llama la fosfolipasa A2. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son? Hay una variedad. Profe, qué pena, es que se me entrecortó. ¿Me podría repetir el miotóxico, por favor? El miotóxico desintegra las fibras musculares porque contiene una enzima que se llama la fosfolipasa A2. O sea, esto es súper específico, ¿sí? ¿Quién o qué tipo de serpiente? Ahora, ahí quedamos bien. ¿Ya sí me lograste oír? Sí, señor, muchas gracias. Dale. Entonces, por ejemplo, hay la cascabel tropical u otras serpientes marinas las que tienen eso. En nuestro medio, en Colombia, ¿cuáles reconocimos ahí? La talla X y la mapaná, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Tienen dudas, preguntas? Bueno. Vamos a pasar a hablar un poquito de unos casos muy específicos de intoxicaciones que se dieron en lo que denominamos una época contemporánea, perdón, una época moderna. Y vamos a hablar de 5 casitos que son relevantes. Casos de intoxicaciones, chicos, todos los que ustedes quieran. Eso es lo que está documentado por todo lado. Montones de casos de intoxicaciones. ¿Qué pasó? Vamos a hablar, por ejemplo, de uno que ocurrió en España en 1978. Resulta que España es un país que tiene una alta producción de vinos, ¿sí? Y había una bodega, una planta de producción de vinos en la región de Extremadura, esto es limitante, limita por acá con Portugal, y mandaron a alguien, a uno de los trabajadores, oiga, vaya, arréglele o cuádrele la acidez al vino. Y eso se cuadra con citrato sódico. Y resulta que el señor se confundió y le aplicó fue arseniato sódico. Y el arseniato sódico era empleado como un insecticida, ¿sí? Entonces resulta que este señor se confundió y ese vino generó más de 200 intoxicaciones con varias muertes. Pero ustedes recordarán, por lo que vimos ahora con el arsénico, cómo es que él actúa, ¿sí? Que él lo que hace entonces le va a producir a la gente vómitos, dolor abdominal, diarrea con sangre, hipovolemia, shock, porque dijimos que él bloqueaba de 2 maneras diferentes la producción de energía, tanto inhibiendo el ciclo de Krebs como generando una fosforilación oxidativa. ¿Listo? Luego tenemos por aquí un caso que fue muy conocido, que es que en Japón en el año 35 hubo una enfermedad que denominaron la enfermedad de Minamata por metilmercurio. Resulta que Minamata es una bahía allá en Japón, una zona de Japón que Japón es una isla, está rodeada por agua por todo lado, ¿sí? ¿Cómo les parece que había una empresa que se llamaba Chiso? Y esa empresa producía un producto, valga la redundancia, que se llama acetaldehído. Y para producir el acetaldehído se necesitaban en ese momento, o lo hacían de la siguiente forma: mezclaban acetileno con ácido sulfúrico y óxido de mercurio. Esa reacción química producía el acetaldehído que ellos necesitaban, pero generaba un subproducto que era el metilmercurio. Y para estas épocas, pues, que no había tanta ciencia y tanto desarrollo, ni tantas leyes, les dijeron, oye, ¿y qué hacemos con todo eso que está sobrando? Ah, tírelo por la cañería, eso no tiene ningún problema, bótelo por la cañería. Pues claro, pues la cañería, todo eso iba al mar, en el mar, ¿cómo empezó lo que se denomina la cadena trófica?
Todo eso lo empezó a absorber el plancton y los microorganismos. Luego están los peces y los peces comen plancton, se alimentan de eso. Entonces, luego, ¿qué pasó? Los peces y los mariscos empezaron a acumular metilmercurio y el metilmercurio no se degrada fácilmente. Y adivinen cuál es la comida principal o la proteína principal de los japoneses, el pescado y los mariscos. Entonces los japoneses empezaron a comer todos estos pescaditos que venían acumulando el metilmercurio por el descargue que se hacía y se estima que hubo más de 169 casos letales y más de 3.000 afectados. ¿Sí? Entonces, el metilmercurio, ¿qué es? Eso es una neurotoxina que genera ataxia, que genera entumecimiento de manos, de pies, pérdida de, pérdida de la conciencia, delirios y lleva a la persona a un coma. ¿Listo? Y esto pasa porque él se une de manera irreversible a una sustancia que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que se llama el glutatión. Y el glutatión es el principal antioxidante que produce nuestro cuerpo. Bueno, entonces vamos a ver otro caso. Este caso es impactante porque le pegó directo a los bebés, a los niños. Resulta que la talidomida era un medicamento que se desarrolló por una farmacéutica muy conocida, una farmacéutica que hoy en día sigue, que se llama Grunenthal, y fue desarrollado en 1954. Luego salió al mercado, no salió ahí mismo, se desarrolló en esas épocas y ese medicamento era un sedante hipnótico y se usaba también como un antiemético para el embarazo. ¿Qué es un antiemético? Algo que limita o controla el vómito, ¿sí? Y resulta que las mujeres, principalmente durante el primer trimestre del embarazo, es cuando más suelen sufrir de vómitos. Entonces la talidomida se le prescribía a esas mujeres, a las mujeres gestantes. ¿Cuál fue el efecto adverso y por qué esto fue un tóxico sumamente crítico y generó todo esto? Resulta que documentados hay entre 10.000 a 12.000 casos de niños que nacieron con focomelia. Y la focomelia son deformidades graves o que no nacieron con extremidades. Entonces teníamos niños que nacían con cabeza y tronco, pero sin brazos y sin piernas o por allá nacían con uno que otro, o si lo tenían deforme, ¿sí? Pero además de esa focomelia, ese medicamento les generó daños en ojos, orejas, genitales, riñones, sistema nervioso y otros órganos, es decir, eso es un súper veneno para una mujer embarazada. Hoy en día la talidomida se sigue usando, pero se usa, por ejemplo, para unos cáncer, un tipo de cáncer muy específico y unos tratamientos prueba muy específicos. Pero ojo, que la mujer no vaya a estar embarazada porque donde está embarazada le va a pasar lo que le pasó a estos niños de esta época. Luego, y ya para finalizar nuestro espacio del día de hoy, tenemos dos intoxicaciones muy importantes ocurridas en la India. La primera en 1977, donde hubo más de 268.000 casos de consumo de una harina que estaba contaminada con un hexaclorobenceno, que eso era un fungicida. Resulta que el hexaclorobenceno bloquea la transformación de unas proteínas sumamente específicas y es fundamental para crear el grupo hemo. El grupo hemo es el principal grupo que tiene nuestra sangre, ¿listo? Y esto hace, esas proteínas se llaman las porfirinas. Entonces, eso hace que se acumule porfirina en el hígado y que no se pueda degradar o depurar en los tiempos adecuados. Y cuando esto pasa y hay esa acumulación masiva de porfirina, se vuelve tóxica para el hígado y le empieza a causar hepatomegalia, que es un crecimiento exagerado del hígado, cirrosis, debilidad muscular
y finalmente pues eso lo va a llevar a la muerte a la persona. Entonces, básicamente por eso fue que murieron muchas de esas personas eh, que consumieron esa harina contaminada. Ojo, porque aquí creo que fue, no recuerdo si es en Boyacá o en Zipaquirá, eso luego lo mirarán ustedes en una actividad que tienen, que hubo exactamente el mismo caso. No con ese fungicida, pero sí pasó un caso igual, donde una harina de pan fue almacenada o transportada con una sustancia tóxica y esa harina se contaminó. Luego hicieron pan normal, lo vendieron normal y hubo varios muertos. Eso es un caso propio de Colombia que luego ustedes seguramente lo traerán a colación y si no lo revisamos. Y ojo, porque este ha sido considerado el caso más grande de intoxicación masiva que ha ocurrido. Esto se llama la tragedia de Bhopal en 1984 y ocurrió por un escape de metil isocianato. Imagínese que esa sustancia es un gas y mató a 3.800 personas y afectó a más de 200.000. Háganse a la idea de que la ciudad de Pereira tiene alrededor de 500.000 habitantes, si no estoy mal. Háganse a esa idea. O si alguien me puede corregir el dato ahí en un momentico, se lo agradezco. Entonces, imagínense si Pereira tiene 500.000 y afectó a más de 200.000, ¿cómo fue de grave ese caso de intoxicación? ¿Qué tan severo fue? ¿Qué pasa con el metilisocianato? Él se une covalentemente a proteínas y hace que se alteren las funciones. Tal vez recordarán ustedes por química que los enlaces covalentes son los enlaces más fuertes, es decir, eso es como si usted le echara cemento a algo. Después de que usted lo une, eso es muy difícil, eso no lo separa ya nadie. ¿Listo? Entonces, ese gas, por ejemplo, al contacto con mucosas o con la piel, es corrosivo. Entonces, por eso hubo tantísima gente que si bien no murió, sí se vio afectada, porque claro, el gas viaja por el medio y al contacto con mucosas, por ejemplo, nasales o con los ojos, generaba muchas irritaciones y muchos problemas. Causaba quemaduras oculares, ceguera parcial o definitiva, sensación de asfixia, porque claro, era un gas y me lo estaba respirando, necrosis de piel, porque era es como si quemara, y una acidosis metabólica. Por ejemplo, para ese gas no existe a la fecha un antídoto específico, ¿sí? Entonces, chicos, con eso y tratando de no robarles más tiempo, llegamos al final de nuestro espacio de hoy. Agradeciéndoles mucho, les pregunto, ¿dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, tengo una pequeña inquietud. Digamos, caso de la actividad, o sea, uno consulta cualquier caso y desarrolla el caso de la actividad. Pensé que de pronto venían alguna que nos daba el caso No, a escoger de pronto. el caso es de libre elección. Podrán usar un caso de los que van a ver en la plataforma. Podrán usar un caso de los que vimos hoy. O podrán usar un caso que hayan escuchado. Por ejemplo, tú puedes, como vives en una zona donde hay bastante serpiente, puedes averiguar el caso de alguien al que lo hayan picado una serpiente y sepan qué serpiente es y con base en esa desarrollas la actividad. Listo, profe. Sí, era esa duda que tenía. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, chicos, les quisiera dos, tres comentarios, por favor, si les queda fácil, que me dijeran cómo les pareció la clase, si llenó expectativas, si les empieza a gustar esta introducción a cómo es la toxicología o si esperaban algo diferente.
profe, pues para mí sí me parece interesante, la verdad. Siempre me ha gustado lo que puede generar, digámoslo desde el punto de vista de nosotros, desde la farmacia, lo que puede generar, los efectos adversos. Sí, ma, ya voy. Los efectos adversos que puede generar los medicamentos y todo eso. Y no solo los medicamentos, sino, como dice el compañero Alexander, lo que puede pasar, digamos, en las fincas, porque yo también vivo cerca en una finca, todo lo que puede suceder y me parece muy interesante, la verdad. Me está gustando mucho. Muchas gracias, qué bueno, qué bueno. Ya Eh, vamos a entrar perdón, Alexander, la próxima clase vamos a ir entrando ya en otras cosas mucho más específicas. Cada vez obviamente el nivel sube. Esta primera clase era de ver un poquito de la historia y de cómo son esos venenos, ¿cierto? Todo lo que vimos. Dale, Alexander. profe, pues para mí, pues estaba interesante porque, pues, como decía la compañera, son cosas nuevas que uno aprende y como dice el área es toxicología, entonces uno con cualquier cosita puede pasar algún caso de intoxicación, como es un hecho casero, que uno muchas veces se va y no cierra bien la llave del gas y eso genera, digamos, o hay gente que se acuesta y no cierra bien la llave y eso genera una intoxicación. Entonces son cosas que uno va aprendiendo que por cualquier cosita se genera un riesgo, bien sea alto o bajo, pero es un riesgo. Entonces, para mí está muy interesante, profe. La verdad le agradezco mucho la explicación y pues todo como el rol que genera, digamos, la paciencia que tiene, porque de igual manera yo hace mucho tiempo no estudio y pues siempre es algo nuevo que uno va a aprender. Muchas gracias, Alexander. Espero que sigan encontrando muy interesante la clase porque cada vez iremos ya profundizando. Un comentario final. Nos queda un minutico, listo. Bueno, les deseo una feliz noche, que estén muy bien, les agradezco muchísimo por su conexión y nos veremos en nuestra próxima sesión. ¿Listo? Listo, Adiós, gracias, muchas profe. gracias, Gracias. profe. Muchas Chao, gracias por la profe. Bueno, clase de hoy. muy, muy Gracias, buenas profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. noches.